Ayúdame, quiero ver lo que tú ves en mí. Respóndeme, esta vez no tengo a dónde ir. Y nunca fue mi intención no mirarme de la manera en que tú a mí me ves. Hoy necesito volver a escucharte, que me recuerdes que todo estará bien. Veo al espejo, yo soy tu reflejo, soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz, me veo feliz. Ajá. Recuérdame, en los días malos siempre estás aquí. Y ya lo sé, que yo soy lo más valioso para ti. Y nunca fue mi intención no mirarme de la manera que tú a mí me ves. Hoy necesito volver a escucharte, que me recuerdes que todo estará bien. Veo al espejo, yo soy tu reflejo, soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Así es, chicos hermosos. Eso somos para nuestro Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Este canto me gusta mucho porque está totalmente inspirado por el Espíritu Santo. Cada una de las palabras que componen este canto son versículos de la Biblia. Y realmente muchas de las personas no creemos que nos ve nuestro Dios de esa manera. O más bien, no nos vemos de esa manera. Y esa es la realidad que Dios dice, ¿no? Que somos amados, que somos perlas preciosas para nuestro Dios. Todo eso, tanto hombres como mujeres, este canto es para todos. Acuérdense que la palabra de Dios es para todos, ¿verdad? Y bueno, hoy estamos en el video número 61. Estamos estudiando hombres y mujeres de la Biblia. Hoy toca analizar la historia de otro profeta mayor llamado Oseas. El profeta Oseas sirvió al reino del norte antes de su destrucción y deportación en manos de los asirios. Durante este tiempo la nación pareció disfrutar una temporada de prosperidad y crecimiento, pero en su interior la corrupción moral y el adulterio espiritual habían infectado totalmente al pueblo. Cuando Dios instruyó a Oseas que se casara con una mujer prostituta llamada Gomer, el profeta descubrió que su vida doméstica era una dramatización trágica de la infidelidad del pueblo de Dios.
El Señor incluso pidió al profeta que le dijera a sus hijos que ahora eran Loruama. Para Dios esto significa pueblo no complacido. Y también que les dijera que era un pueblo Loami, que significa pueblo no mío. Eso lo hizo Dios para que el pueblo se diera cuenta qué tan hondo había caído de la gracia de Dios y cuán alejados se encontraban de él. Durante el trabajo profético de Oseas, que duró medio siglo, Oseas hizo eco reiterado de un mensaje triple. Esto nos enseña que Dios aborrece los pecados de su pueblo y que esto nos hace entrar en juicio contra Dios. Esto es inevitable, pero el amor fiel de Dios se mantiene firme. Oseas insistió bastante en que así Dios castigase al pueblo por sus pecados persistentes, como lo hizo en cumplimiento literal de las profecías sobre la invasión de los asirios. Esto sucedió en el año 722 a.C. Dios jamás rechazaría por completo a su pueblo. Vendría un tiempo cuando les daría un nuevo corazón para que pudieran obedecerlo gozosamente, de tal manera que pudieran bendecirlos abundantemente. Los nombres de Oseas, Josué y Jesús se derivan de la misma raíz hebrea llamada es salvación. Y los nombres de Josué y Jesús incluyen una noción adicional. Significan Yahvé, es salvación. Es decir, Dios es salvación. Yahvé o Yahweh, como algunos lo nombran, significa el eterno. Entonces aquí está diciendo, el eterno es nuestra salvación. Oseas informó al pueblo extraviado que si se apartaban de su idolatría y volvían a Dios, Él ciertamente los salvaría. La historia de Oseas presenta una historia de amor comprometedora que refleja el cuidado constante y esmerado de Dios para con su pueblo, a pesar de su infidelidad y de la ingratitud y la rebelión reiterada de ellos. Mientras que el pueblo de Dios lo abandonó por ídolos paganos, Él en su amor siguió llamándolos de vuelta a sus brazos. Oseas viene para mostrarnos que si todo nuestro ser no está enfocado en adorar, honrar y respetar a Dios, entonces caemos fácilmente en idolatría. Cualquier cosa que se coloque en el centro de nuestra vida puede ser idolatría. Por ejemplo, si quitamos a Dios del trono de nuestro corazón y nos sentamos nosotros a gobernar nuestra vida, esto es idolatría a nosotros mismos. Cualquier otra persona o alguna cosa, ponerla en lugar de Dios, eso es idolatría. Puede ser el trabajo, el dinero, puede ser también alguna otra persona, los hijos, los padres. Por eso la Biblia nos llama a guardar el corazón, porque el corazón es el centro de nuestro ser y ese lugar solo le corresponde a Dios. Oseas nos muestra el dolor que sintió Dios cuando nosotros miramos otros dioses de este mundo y nos vamos en pos de ellos. Esto la Biblia lo llama adulterio espiritual. Y esto es pecado contra Dios y siempre acarreará juicio divino para nosotros. Pero Dios nunca dejará de amarnos. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado porque nos aleja de él. Entrar en pacto con Dios significa cuando hemos adquirido un compromiso, por ejemplo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo. En la antigüedad, en las religiones tradicionales, se pensaba que solo las personas que trabajaban para Dios en un monasterio de tiempo completo eran las únicas que al morir inmediatamente se iban al cielo
por haber servido mucho a Dios. Pero la Biblia no dice eso. De hecho, el Evangelio significa buenas noticias, y esto es que todos los pecadores podemos ir al cielo por el hecho sincero de creer en la única puerta de salvación que Dios nos dio, y esto es nuestro Redentor Jesucristo. La historia de Oseas nos cuenta la orden que le dio Dios a Oseas. Dios le dio la orden de tomar una mujer fornicaria y que se casara con ella y que tuviera hijos. Dios le dijo a Oseas algo muy fuerte. En el capítulo 1, versículos 6 y 7 dice: no me compadeceré más de todos, sino que les quitaré mi presencia a la casa de Israel. Pero el reino de Judá tendré misericordia. Al avisar esto Dios, la nación de Israel fue conquistada por los asirios a causa de todos sus años de pecado bajo el gobierno de reyes perversos e idólatras sin temor de Dios. En cambio, protegió a Judá de las amenazas gracias a reyes como Ezequías, quien por su propia voluntad se arrepintió y buscó al Señor. Segunda de Reyes 19:15. Lo que tal vez buscaba Dios era restaurar a Israel en su comunión con Él, por medio del juicio. Es como nosotros, como padres, tenemos hijos rebeldes y otros obedientes. Algunos nos hacen caso solo con hablarles las consecuencias de su desobediencia, pero otros, desgraciadamente, no, porque hay corazones muy duros que solo hasta que viven cosas muy fuertes, entonces se arrepienten. Pero estamos de acuerdo como padres que ambas disciplinas son por amor y son necesarias. La Biblia dice que Dios a los que ama disciplina porque son hijos, y si alguien hace algo malo o no es disciplinado por Dios, quiere decir que no es hijo de Dios. La misericordia de Dios es tan grande que no se gana ni se merece. El Señor es claro al respecto cuando dice que tendré misericordia de quien tenga misericordia. Esto está en Romanos capítulo 9, versículo 15. Podemos estar agradecidos porque Él siempre nos trata con gracia y compasión. Hasta en el juicio de Dios nos muestra misericordia. En todas las cartas de los profetas en la Biblia están entrelazadas con declaraciones de terrible juicio, pero también con promesas de restablecimiento y de misericordia. Oseas obedeció a Dios y se casó con la fornicaria Gomer. El profeta Oseas la amó fielmente, proveyó para ella constantemente y la llevó a tener una relación segura y satisfactoria con él. Sin embargo, ella optó por una serie de amantes que no buscaron más que su propio placer. ¿Cuál era el problema de esta mujer? La Biblia nos describe el motivo que ella tenía en el corazón: adulterio, como el mismo pueblo de Israel. Ella pensaba: iré tras mis amantes que me daban mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. En otras palabras, ella solo buscaba a alguien que satisfaciera todas sus necesidades materiales, a su manera y no a la manera de Dios. Esta es la definición de arrogancia: creer que sabemos más de lo que nosotros nos conviene mejor que lo que Dios nos quiere dar. Desafortunadamente, al igual que el corazón del pueblo de Dios, el corazón de Gomer se corrompió y quiso apartarse de su esposo para ir tras sus amantes. También esto nos puede suceder a nosotros cuando buscamos algo de parte del Señor para satisfacer solamente los anhelos profundos de nuestro corazón.
Ante todo esto, el Señor nos afirma lo mismo que dijo en cuanto de ella. Yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Por eso es mejor acudir al Señor para todo, porque Él es el único que puede saciar los anhelos de nuestro corazón. Y si ponemos atención a nuestra vida, cada cosa que tenemos y disfrutamos es un regalo de parte de Dios. Esto está en Santiago 1:7 que dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Nunca debemos de atribuir las buenas dádivas de Dios a personas o cosa alguna, aparte de Él, ni usarlo para malos fines. Lo que Dios nos da, Dios se compromete a luchar por el pueblo para que vuelvan al camino y que vuelva su corazón a Él y se aparten de su adulterio espiritual, que es como le llama la Biblia a la idolatría. En aquel tiempo dijo el Señor: me llamarán Ishi y nunca más me llamarán Bali. La palabra hebrea de Ishi significa mi esposo y Baali significa mi dueño. Ishi expresa el deseo más sincero de Dios para todo aquel que dice que lo ama. Y Dios quiere que cada uno personalmente lo conozcamos intrínsecamente como una esposa ama a su cónyuge con un amor sincero y fiel. El capítulo 2 del libro de Oseas, en el versículo 20, Dios le dice a su pueblo: te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová tu Dios. Dios extiende su benignidad hacia nosotros aun cuando por el pecado nos alejamos de Él. Pero Él siempre está en su trono y cuando nos arrepentimos, Él nos vuelve a atraer hacia Él con lazos de amor. Ciertamente, cuando lo buscamos, lo hallaremos, porque lo buscaremos de todo nuestro corazón y entonces Él se dejará hallar. Esto nos lo dicen varias escrituras, dice Jeremías 29, 11 al 13, Mateo 7, versículo del 7 al 8, Lucas 11, versículo del 9 al 10. ¿Y qué les he dicho, chicos? Cuando la Biblia nos habla de un mismo asunto en diferentes versículos, esto quiere decir que es sumamente importante lo que está diciendo Dios. Entonces Dios siempre va a tratar de que cuando estemos en vida volvamos a Él. Si nos aparta por el pecado, Él nos va a estar buscando que volvamos a Él. Todo ¿por qué? Por la fidelidad de Dios, no por nosotros, sino por Él mismo. Puede ser que sepamos qué significa tener a Dios, pero temer en su bondad. Oseas anticipa la venida del Mesías, que sería descendiente del rey David y llegaría a ser el rey de reyes y señor de señores, como lo dice Apocalipsis capítulo 19, 16. Como hemos visto a través de Cristo, la bondad y la santidad y el amor abundante de Dios hacia nosotros son tan grandes, son inmerecidos, que deberían de hacernos temblar. El profeta Oseas nos dice de parte de Dios: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esto quiere decir que fuimos creados para conocer, adorar y servir a Dios. Y solo se puede conocer a alguien si pasamos ratos diariamente platicando con esa persona. Si el pueblo de Dios conociera más a Dios, habría más creyentes adoradores en espíritu y en verdad. Los israelitas de aquel tiempo buscaban a los dioses de los cananeos porque se suponía que traerían fertilidad y prosperidad, y al hacerlo abandonaron a Dios, quien siempre es nuestro verdadero proveedor.
Los intentos soberbios de sacar sus propias necesidades terminaron en desastre. Es lo mismo que cuando obedecemos al Señor, Él asume toda la responsabilidad de suplir nuestras necesidades y las satisface con abundancia. Pero si le desobedecemos, cualquier cosa que adquirimos en desobediencia a Dios terminará convirtiéndose en cenizas. Dios quiere que le conozcamos y lo amemos por lo que Él es y no por lo que Él nos pueda dar. La historia de Oseas nos enseña qué difícil puede ser obedecer al Señor cuando depende nuestra obediencia. Por ejemplo, Oseas se casó y quiso a esta mujer fornicaria, pero ella no lo quiso a él. Lo despreció por seguir a sus amantes. Así como Oseas era el amante apasionado de su esposa Gomer, así Dios se muestra en esta historia como un amante apasionado y fiel de nuestra alma. Dios siempre preferirá tratar a su pueblo con amor y gracia que con ira y juicio. Dios nos llama a la santidad con Él y la obediencia a su palabra. Primera de Pedro capítulo 1 versículo del 13 al 23 nos los dice que para andar con Cristo se requiere que guardemos nuestra manera piadosa de andar y mantengamos la llenura del Espíritu Santo, para que honremos y glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Esto no quiere decir que vayamos por el mundo con una actitud religiosa, rígida, fatalista por el pecado, llenos de rituales beatos determinados que le quitan todo el deleite a la vida. No. Más bien significa que vivamos en la práctica de la santidad que Cristo nos ha dado, obedeciéndolo y por ende expresando su carácter en todo lo que hacemos en nuestra vida. Oseas ilustra el mensaje de Dios de una manera impresionante e inolvidable y obediente. Y Gomer ilustra la vida como ejemplo de una horrenda acusación contra la idolatría y la degeneración sexual del pueblo de Dios. 3 hijos nacieron de esta unión, cuyos nombres conllevan el inminente juicio de Dios para el pueblo. El primer hijo de Oseas con Gomer se llamó Jezreel, que significa Dios esparce. El segundo se llamó Lo-Ruhamah, que significa no compadecida. Y el tercer hijo se llamó Lo-Ammi, que significa no eres mi pueblo. Cuando Gomer deja el amor de Oseas y lo deja por otros hombres, el profeta la busca y paga un alto precio por redimirla. Luego la disciplina y le afirma su amor por ella. Redimir significa pagar el precio a la persona que le esclavizó. Entonces la mujer se iba con otro, pero iba Oseas y le decía al otro, déjala ir, y él decía, es mía, yo la compré. Se comió tal cosa, se tomó tal botella de vino, le compré vestidos. Entonces Gomer le decía, ¿cuánto es de ello? Yo te lo pago, pero déjala libre. Y le pagaba y se la llevaba de nuevo a su casa. Y así la Biblia nos enseña de esta mujer que se fue 3 veces. Por eso el profeta Oseas es una representación de la amorosa disciplina de Dios y de la total aceptación de su pueblo infiel. El Señor siempre amará incondicionalmente a la humanidad, pero odia y aborrece el pecado por ser altamente contaminante y que lleva a enfermar hasta enloquecer a las personas y luego hasta la muerte. El amor siempre es algo muy resplandeciente y a menudo muy mal interpretado. Casi siempre nos preguntan, ¿por qué me amas?
Y muchas veces la respuesta es porque eres bella, porque eres talentosa, porque me haces sentir muy especial. ¿Y cuánto me amas? Te amo cuando eres bueno, cuando eres fiel, cuando eres obediente. Te amo si me agradas, si no, me hieres, si estás a la medida de mis expectativas. En cuanto al amor de Dios, Él no dice te amo por cuánto o para cuándo o sí. El Señor no dice eso. Más bien Dios simplemente dice te amo y punto. Sin condiciones, sin horarios y sin medida. Una de las primeras tareas del profeta fue confrontar a la nación de Israel con el pecado. Y Dios los acusó de perjurio. Decían que le juraban una cosa y hacían otra. Mentían, hurtaban, adulteraban, y así era el pueblo como los sacerdotes también. Nadie hacía lo recto delante de Dios. Se suponía que los dirigentes espirituales del pueblo, que eran los sacerdotes, estos deberían de andar en rectitud y pureza moral. Pero no era así. Dios los acusó por medio del profeta Oseas de prostitución espiritual, por seguir a los dioses de este mundo, que los llevaban a ofrendas y honra a cambio de favores. Eran idólatras y testarudos. Llevaban su ofrenda y le pedían a los dioses de ese tiempo que les ayudaran con algo. Y Dios se sentía tremendamente desechado y celoso. Como la acusación era severa, se vendría juicio inminente. La palabra de Dios trae convicción de pecado, pero solo cuando esta palabra expone el pecado al cual se está enfrentando la gente. Por ejemplo, si la persona está mintiendo, se le debe de predicar la palabra acerca de la mentira, de cuánto deshonra al Señor el mentir. Y solamente así la persona puede ser tocada en su corazón para dejar ese pecado. Pero si se predica del amor de Dios en otras áreas y no se toca la cuestión de mentira, no va a haber redargüimiento del corazón en esa área. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros podamos conocer la palabra de Dios para poder saber lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada, y también las soluciones, porque de nada vale el predicar acerca del pecado, pero no decirte cómo quitarlo, ¿verdad? La palabra de Dios dice en la Biblia que es como comida la palabra. Entonces la Biblia nos revela que puede ser como leche para los creyentes recién convertidos a Cristo. Esto está en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Y también la palabra de Dios puede ser como carne, que es una comida más pesada, y puede ser dirigida para creyentes más maduros en la fe de Cristo. Esto está en Hebreos capítulo 5, versículo del 12 al 14. Y también la palabra de Dios puede ser como la miel, que nos deleita al pasar tiempo con el Señor, ya sea leyendo la palabra o escuchando los mensajes de la palabra. Esto está en Salmos capítulo 19, versículo 10. O más bien, Salmo 19, versículo 10. Pero para que la palabra de Dios nutra espiritualmente hablando, la palabra debe de ser leída o escuchada diariamente. Así como comemos, nosotros comemos 3 veces al día, pues con una vez que escuchemos la palabra de Dios o la leamos, va a ser suficiente para tener todo nuestro ser espiritual bastante fuerte en lo que dice Dios. Mateo 4, 3 y 4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto dijo Jesús y él lo recordó de las escrituras que están en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 al 10.
Y aún más, dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 6, versículos 53 al 59. Juan hace alusión de que al creer en Jesús nosotros comemos la verdad de la salvación que es Jesucristo. Y es como si le comiéramos a Él, porque Jesucristo es el pan de vida que descendió del cielo. No es un pan que da vitalidad terrenal, sino que Jesucristo es un pan que da vida eterna, porque Él es el eterno. Aquí en México hay un dicho que podría lucir esta verdad bíblica. Dice el dicho, cuando alguien habla una historia que es muy impresionante, siempre habrá gente que diga, yo no me trago ese cuento. Y esto es precisamente la explicación de este versículo de la Biblia, que si nosotros creemos, es como si lo estuviéramos comiendo. Eso es lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio. En realidad estamos comiendo a Jesús en su cuerpo cuando nosotros le creemos a lo que está Él diciendo. Jesús es el que recibió el castigo por nuestros pecados y su sangre derramada nos hizo salvos, nos hizo que nosotros pudiéramos ser nuevas criaturas para Dios. Por eso en la reunión de la Iglesia de Cristo se come el pan y el vino en conmemoración de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Estas son las buenas noticias, que gracias a ese sacrificio en la cruz del Calvario fuimos redimidos, es decir, que Jesucristo pagó la deuda de pecado que se le debía a Dios por la desobediencia de la humanidad, y por eso ahora somos libres delante de Dios de toda la condenación y culpa por nuestros pecados, y por eso vamos de camino al cielo. Todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Redentor y Salvador va de camino al cielo. Juan 1:14 dice que Jesús es la palabra de Dios viviente. Cuando dice aquel verbo significa palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. El final de la historia de Oseas ilustra su caso contra el obstinado pueblo de Dios pecador y su idolatría, y lo comparaba con un fuego voraz, con una torta mal cocida, con una paloma incauta, con un arco engañoso, con una vasija rota y con un burro sin domesticar. Oseas, con todas estas ilustraciones, les advertía al pueblo que así se parecían a estas cosas, por no honrar ni obedecer a Dios diariamente. Les decía, es como sembrar voluntariamente al viento de la desobediencia, y eso les dará cosecha de torbellino, del juicio de Dios. Estas son las horrendas e inevitables consecuencias por el pecado. El cultivo se basa en dos leyes fundamentales. Número 1, cosechamos lo que sembramos. Esto es una ley cualitativa. Quiere decir que si sembramos maíz, no vamos a recoger frijoles. Y número 2, cosechamos más de lo que sembramos. Esta es una ley cuantitativa, que quiere decir que si sembramos unas pocas semillas de algo, cosecharemos una planta que dará mucho más semillas de las que sembramos. La ley cuantitativa también se conoce como la ley de la multiplicación. Cuando depositamos algo en las manos de Dios, Él lo bendice y lo multiplica, además de que nos los regresa mucho mejor de como lo entregamos. Por eso les doy este consejo, chicos, que entreguen todo lo que es valioso para ustedes,
pónganlo en las manos de Dios y Él lo devolverá a su tiempo mejor y más valioso de como ustedes se lo entregaron. Esto aplica a todas las cosas, inclusive a las personas. Entregamos a Dios nuestros bienes, ya sea nuestro trabajo, nuestra casa, nuestros autos. Entregamos también nuestras familias, nuestros hijos, nuestras amistades. Incluso esta simple verdad campesina también se puede aplicar a nuestras obras. Por ejemplo, unas pequeñas semillas de bondad y de piedad pueden ser multiplicadas y remitidas en gran favor y gracia de parte de Dios para nosotros. Incluso las palabras que decimos también son semillas que repercutirán en cosechas, ya sean buenas o malas, dependiendo de lo que hablemos. Esto nos lleva a reflexionar ¿qué sembramos? ¿Tendremos malos hábitos o buenos hábitos? Y recordemos que nunca será menor lo que sembramos a lo que, más bien a lo que cosechamos que lo que sembramos. Sin embargo, Dios es totalmente admirable y no cuando extermina a sus enemigos, sino nuestro Padre Dios es totalmente admirable cuando extiende su misericordia a aquellos que merecen su venganza por todo lo malo que hacen. La historia de Oseas nos enseña cuántas veces Oseas tuvo que compadecerse de Gomer y volverla al camino del bien, y ella no entendía que todo lo hacía Oseas por amor. Cuando los hijos de Dios nos comportamos perdonadores en lugar de vengativos con los que nos maltratan o nos hacen daño, esa es una señal evidente de cristiandad. En esta acción se nota que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo por la gracia y misericordia de Dios. Y por eso, cuando nos golpean una mejilla, ponemos la otra. Y cuando nos quitan la capa, les damos también la bolsa o la cartera. Porque haciendo esto, le damos el lugar a Dios y Él sabrá qué hacer para defendernos. Y siempre que actuemos así, Dios nos devuelve muchísimo más de lo que nos quitaron, ya sean cosas materiales u honra. Al final, Oseas clama al pueblo por arrepentimiento y les dice, por su pecado han caído, lleven a Dios palabras de súplica. Quiten su iniquidad y acepten el bien. Ofrezcan ofrendas de labios, es decir, oren a Dios. ¿Y cuál es la respuesta de Dios para el genuino arrepentimiento? Oseas capítulo 12, versículo 4 nos dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ustedes. Florecerán como la vid y su olor será como el vino del Líbano. Una cosa es perdonar a alguien que ha pedido perdón porque ha reconocido su pecado, y otra cosa es perdonar a alguien que admite su culpabilidad, pero no tiene ni siquiera la pequeña intención de pedir perdón. Perdonar a alguien que te ha ofendido en el pasado, aunque continúa ofendiéndote, es un arrogante desafío. De la misma manera que Oseas perdonó a la indigna Gomer a costo de pagar su precio personal muy alto, de la misma manera Dios ofreció perdonar a la nación de Israel a pesar de su idolatría. Israel falló en obedecer el llamado del profeta, y esto tuvo resultados terribles que fueron la destrucción de la nación. Nosotros aprendemos a que no debemos de guardar pecados secretos. Estos solo lastiman y nos mantienen separados de Dios. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y 9, lo dejo para que ustedes lo lean en casa. Y bueno, pues esto es la historia de Oseas. Oremos.
Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Gracias, Padre, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Ayúdanos siempre a recordar tu favor y tu gracia, que nos cubrió todos nuestros pecados y que por tus llagas fuimos curados. Eres un Dios de miles y nos sentimos honrados de estar entre esas miles de personas. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, chicos, si es primera vez que ves un video como esto, si nunca le has entregado la vida a Jesucristo nuestro Señor, pues esta es la oportunidad que usted tiene para entregar su vida a Jesús, su corazón a Jesús. ¿Y esto qué implica? Pues simplemente de creer que Jesucristo es su Salvador y que usted quiere entregar su vida. Y para ello hacemos una oración que le llamamos oración de fe o oración de entrega. Y dice así: Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que viniste a esta tierra por mí para salvarme. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, ven a vivir a mi corazón. Te hago el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, nosotros creemos que ha nacido de nuevo, porque Dios ha tomado toda su vida en sus manos. ¿Y qué sigue de ello? Pues si tiene una Biblia en su casa, búsquela, léala y vaya a una iglesia cristiana para que le sigan enseñando lo que dice la Biblia. Para nosotros la Biblia es como un manual de vida que nos enseña a vivir la vida que agrade a Dios. Y bueno, chicos, pues eso es todo. Que Dios los bendiga muchísimo y esperamos la próxima vez seguir viendo otros profetas, a ver qué es lo que nos enseñan. Hasta pronto.